El liberalismo es la doctrina filosófica y política que ha predominado entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, y se caracteriza por ser una concepción individualista, es decir, una concepción para la cual el individuo, y no los grupos, constituye la verdadera esencia. Los valores individuales, en este sentido, van a ser superiores a los valores colectivos, y el individuo va a ser el actor, único actor, que va a decidir los destinos de su propia vida. Va a ser el sujeto que va a hacer la historia. En su aspecto predominantemente filosófico, el liberalismo es una posición intelectual que se basa exclusivamente en la fuerza de la razón como instrumento para interpretar los fenómenos, con autonomía de todo principio que se considere absoluto o superior. En particular, por este aspecto, el liberalismo ha sido pasible de no pocas condenaciones pontificias por desvincular al individuo de toda instancia sobrenatural. El liberalismo nos lleva a hablar, por supuesto, del liberalismo político, que encuentra su punto de vista en las relaciones entre los individuos y el Estado y con la economía. Estos últimos aspectos son los que más de cerca se vinculan con el liberalismo en cuanto a doctrina sobre los fines que debe tener el Estado. En su sentido político, el liberalismo es un movimiento ideológico que, si bien no reniega o niega al Estado, como podría ser, por ejemplo, el anarquismo, lo reduce a una expresión mínima, alcanzando históricamente solamente las siguientes funciones este Estado liberal: la defensa de la seguridad exterior y la protección de la vida y propiedad de los bienes y de los miembros de la sociedad en el seno interno de una nación. El liberalismo principalmente rechaza las actividades tendientes a orientar desde el Estado y por el Estado el bienestar o cualquier pretensión de bienestar de los ciudadanos, así como cualquier otra intervención estatal en la vida económica y en la cultura espiritual, porque entiende este liberalismo clásico que una y otra no florecen más que en el libre juego de las fuerzas sociales, del cual, por supuesto, el Estado debe ser ajeno. Para el liberalismo, el orden estatal debe responder a la mayor libertad posible. Mayor libertad para los ciudadanos, ¿no? Para las empresas, para las personas jurídicas y humanas, y puesto que cierta coacción estatal es inevitable al orden jurídico, tendrá que ser producida por aquellos mismos para los cuales pretende validez obligatoria, decía en este sentido Kelsen, por lo que el liberalismo exige autolegislación y autoadministración. En una palabra, una forma democrática de Estado llevado a un punto máximo. Lo que distingue fundamentalmente al Estado liberal histórico es el hecho de que en él se encuentra reconocida y garantizada una esfera de libertad de la persona, una esfera de libertad del individuo. Para terminar, hay aspectos fundamentales del viejo liberalismo que evidentemente entraron en crisis. Pero hay ciertos principios de esta doctrina que parecen mantenerse, incluso aún más, vigorizarse. ¿Cuáles serían estos principios que aún se mantienen, que cobran vigencia, sobre todo en el estado actual de nuestra sociedad, de nuestro país? En primer lugar, la fe en el hombre, es decir, su concepto optimista de la naturaleza humana. También el principio de negociación, que no es la idea del mágico contrato social, sino el principio que todo puede resolverse por el cauce de la colaboración, lo cual nos lleva a hablar del principio de colaboración. En tercer lugar, la noción de la certidumbre jurídica, que favorece la actividad individual y la actividad colectiva. Por supuesto, también la publicidad, que supone la libertad de opinión y la libertad de expresar ideas. Y por último, el equilibrio racional de las instituciones, evitando de manera real y efectiva los excesos y arbitrariedades de los titulares de la autoridad pública, en muchos casos en cumplimiento de la supuesta función administrativa. Seguimos en la próxima.